Buenas noches mi estimado campista, hoy les traigo una historia que encontré buscando en el bosque, es bastante larga, espero que lo oigas mientras estás en la fogata y comiendo. Bueno, me despido mientras escuchas la historia. Capítulo 9. Encontrado. De joven, Katsuki tenía el mejor amigo que cualquiera podría desear. La pequeña pelirroja lo apoyaba en las buenas y en las malas, sin importar su actitud, porque, siendo honestos, sabía que no era el más amable. Cuando Katsuki obtuvo su don, y resultó ser inútil, explotó, pero no literalmente. Si hubiera podido explotar, habría sido un don heroico. Pero no, solo obtuvo el don de glicerina de su vieja bruja. No pudo hacer nada con eso. No pudo proteger a Deku con eso, así que explotó. Se negó a salir de su habitación durante una semana. Lo único que podía sacarlo de allí era Deku sentado afuera de su puerta llorando. Aún le llevó mucho tiempo aceptar su peculiaridad. Aceptar que no iba a ser un héroe, pero finalmente lo hizo. Cuando su madre le pidió que ayudara a modelar su nueva línea de ropa infantil, aceptó a regañadientes. No estuvo tan mal. Katsuki descubrió que tenía un talento natural para modelar, incluso a su corta edad. De hecho, era bastante divertido poder jugar a disfrazarse y manipular el maquillaje de mamá con su permiso. Cuando Deku se enteró de que no tenía don, Katsuki se puso a su lado. Al principio fue duro. Izuku estaba destrozado y tardó mucho en volver a ser él mismo, pero como Deku era paciente con Katsuki, Katsuki era paciente y lo animaba. No podía decir que su amistad fuera fácil o buena todo el tiempo, pero la hacían funcionar. Cuando Deku decidió que seguiría siendo un héroe, llegando incluso a analizar héroes que en gran medida funcionaban sin don, Katsuki estuvo a su lado. Cuando el tonto de All Might dijo que alguien como Deku no podía ser un héroe, Katsuki irrumpió en su habitación y destrozó toda la mercancía que tenía del héroe número 1. Encontraría un nuevo ídolo, muchas gracias. Animó a Deku a encontrar su propio camino y a no escuchar a ese excéntrico. En un momento dado, Deku intentó convencerlo de ser un héroe junto a él, pero Katsuki no pudo. Le había hecho una promesa a su madre sobre ser modelo y Katsuki jamás rompería una promesa. Además, sorprendentemente, se sentía cómodo con el camino que estaba siguiendo, a pesar de ser muy diferente a su sueño de la infancia. Cuando la gente de la escuela empezó a acosarlos, sobre todo a Deku, Katsuki se defendía. Gritaba y chillaba, consiguiendo que los dejaran en paz. Funcionó. Pero solo cuando él estaba allí. Sin embargo, había veces en la escuela que Izuku estaba solo, y era después de esas veces que aparecía con moretones, rasguños y cortes. Katsuki siempre intentaba averiguar quién lo había hecho, pero Deku se callaba, pues no quería ser la causa de que alguien se metiera en problemas. Katsuki pasó muchas noches intentando encontrar la manera de proteger a su amigo. Entonces, una noche, se topó con un anuncio de clases de defensa personal. Se lo comentó a sus padres a la mañana siguiente, pero no parecían muy entusiasmados con la idea. No querían que su hijo, relativamente enfadado, aprendiera a lastimar a otros. Ese día en la escuela, a Deku se le puso un ojo morado. Katsuki se acercó a su mamá, arrastrándolo. El peliverde intentaba esconderse, pero Katsuki no lo dejó. Lo jaló frente a él y miró a su mamá a los ojos. Vamos a tener clases de defensa personal. A Mitsuki se le ensombreció el rostro al ver la lesión de Deku. No le costó convencerla. De hecho, los inscribió al instante. Empezaron las clases ese fin de semana. Deku seguía sin defenderse en la escuela, lo que volvía loco a Katsuki, pero al menos sabía cómo. Esto también fue un paso más para que Deku aprendiera a ser un héroe. Luego llegó la secundaria. Katsuki había faltado tanto a la escuela últimamente debido a sesiones de fotos y viajes internacionales que sus padres, en contra de sus argumentos y súplicas, decidieron educarlo en casa. Aún así, se reunía con Deku cada vez que podía. Al menos el chico parecía estar bien a pesar de estar solo. Katsuki no vio ninguna herida en su piel expuesta y Deku sonrió tan radiante como siempre. Luego, aproximadamente a los 3 meses de empezar el año escolar de Deku, Katsuki y su familia tuvieron que hacer un largo viaje de trabajo a Tailandia. Duraría un mes, y Katsuki no quería dejar a Deku atrás durante ese tiempo, pero no había escapatoria. Se fueron y Katsuki solo estaba bien porque sabía que su mejor amigo tenía a su tía. Llevaban 3 semanas de viaje cuando recibieron la noticia. Midoriya Inko había sido víctima de un ataque villano. Los héroes no pudieron salvarla. Murió al ser vista. No había palabras para describir el dolor que embargaba a la pequeña familia Bakugou. La tía había sido la mejor amiga de la vieja bruja desde la preparatoria. De todas formas, eran prácticamente una sola familia.
Sin embargo, la pregunta que rondaba sus mentes era, ¿qué pasaría con Deku? Mitsuki intentó llamar a la policía de su país, pero no obtuvieron respuesta, pues necesitaban demostrar su identidad. Terminaron su viaje de negocios una semana antes y tomaron el primer vuelo de regreso a Musutafu. Para cuando llegaron, Izuku había desaparecido. Dijeron que lo habían llevado a un orfanato. Cuando finalmente dieron con el orfanato, les dijeron que lo habían trasladado a una casa de acogida. La situación continuó hasta que el siguiente orfanato en el que había estado fue atacado por villanos. Las bajas fueron numerosas y todos los registros fueron destruidos. No tenían forma de encontrar a Deku. Katsuki no dejó que se rindieran. Siguió intentándolo. Durante años lo siguió intentando. Todas las búsquedas resultaron infructuosas. Todas. Una vez. Toda la familia se negaba a creer que Deku se hubiera perdido o incluso muerto en el ataque. Mantenían la esperanza, pero erigieron un pequeño santuario en su casa para la tía, con una imagen de Deku. Quizás la tía podría ayudarlos a encontrar a su hijo perdido. Pasó un año. Luego 2. Luego 3. Katsuki llegó a la edad de la preparatoria. Estaba sentado en el estudio mientras se realizaba el examen de admisión a la UA, triste por no participar, pero aún contento con su situación. Después de todo, la educación en casa era mucho más fácil. Pasaron unos meses y el festival deportivo de la UA se acercaba. Tenían una sesión de fotos programada para ese mismo día, pero Katsuki no se perdía la cobertura mediática. Nunca se había perdido un solo festival deportivo desde que él y Deku lo descubrieron a los 5 años. Era una tradición, y le ayudaba a sentir que Deku estaba cerca. Ese día, sus padres instalaron una pantalla plana en el estudio y sintonizaron el noticiero local, que con entusiasmo anunciaba la competencia de los estudiantes de este año. Mientras solía ver a los de tercer año pelear, Katsuki decidió que este año vería a los de primero. Los héroes en formación de su edad. Lamentablemente, se perdieron la declaración inicial del estudiante que obtuvo el mejor puntaje en el examen de admisión. Siempre era divertido escuchar lo que decía el perdedor. Siempre terminaba en plus ultra como si fuera la regla. Katsuki estaba en medio de una sesión fotográfica cuando se decidió y comenzó la primera tarea. Escuchó los comentarios de Present Mic, que siempre le recordaban la cocina de la tía y sus juegos con Deku en las tardes de verano. Algunos pesos pesados causaron sensación desde el principio, pero ninguno parecía merecer que Katsuki se tomara un descanso del modelaje. Entonces, una fuerte explosión se escuchó por los altavoces y Present Mic enloqueció. ¿Qué fue eso? Desde la parte de atrás del grupo, una explosión envía a un nuevo contendiente al primer lugar. Midoriya Izuku. Fue como si el mundo entero se detuviera. Masaru, Mitsuki y Katsuki dejaron de respirar. Imposible. De ninguna manera lo habían oído bien. Debía ser alguien con el mismo nombre, o un nombre que les sonara familiar. No podía ser Sudeku. El fotógrafo abrió la boca para preguntar qué había pasado cuando los Bakugou se movieron al unísono, abarrotando el televisor y apartando a los demás. Allí vieron que la cámara enfocaba a un chico alto de pelo verde que surcaba el aire con un escudo metálico debajo. Katsuki observó con la respiración contenida cómo el pelinegro caía al suelo sin posibilidad de detenerse. Entonces, ese hermoso idiota giró bruscamente en el aire, y sus pies aterrizaron sobre los hombros de un chico con el pelo partido en dos, blanco y rojo. Lanzó el escudo metálico frente al chico y se lanzó hacia adelante mientras el chico, mitad hombre y mitad, volaba hacia atrás. Present Mic gritaba incoherencias. Observaron cómo esa misma pelirroja cruzaba la meta primero. En primer lugar, con una gran sorpresa, está nada menos que Midoriya Izuku. Nuestro primer estudiante héroe sin peculiaridades demuestra con exactitud por qué obtuvo el primer puesto en el examen de admisión y por qué está aquí hoy. ¿Quién lo hubiera imaginado? Con eso, el canal cambió a comerciales. No se movieron durante el siguiente minuto. Solo miraron la pantalla con la mirada perdida. Luego, al unísono, se miraron el uno al otro, cada uno con lágrimas en los ojos. Suizuku, Sudeku. Lo encontraron. De golpe, se movieron al unísono, saliendo corriendo del estudio hacia el estacionamiento tan rápido como pudieron. Tenemos que irnos. Pagaremos lo que nos dieron y cambiaremos la cita para otro día. Gritó Mitsuki a sus asistentes, que corrían y hacían preguntas. Debido a la estrecha colaboración que la familia Bakugou ha mantenido con Best Jeanist durante años, les habían ofrecido entradas especiales para el evento. Debido a un conflicto de horarios, intentaron rechazarlas, pero el héroe insistió y nunca se habían sentido tan contentos como en ese momento.
Estaban a 1 hora de distancia. Masaru arrancó a toda velocidad. Iban a llegar lo más rápido posible. No iban a perder a Izuku otra vez. Katsuki estaba impaciente en el asiento trasero, sin saber qué hacer. No podía hacer nada para que llegaran más rápido. ¿Por qué no subes la grabación a tu teléfono? Le recomendó su madre. No llegaremos hasta la última ronda. Veamos cómo le va a ese mocoso. Katsuki sacó su teléfono sin decir nada, lo que demostraba lo estresado que estaba. Tardó un segundo en encontrar un sitio para verlo en línea, pero lo puso en marcha justo cuando anunciaron la batalla de caballería con el anuncio de que los puntos de Deku eran 1.000.000. Katsuki rió a carcajadas mientras todos se volvían hacia el peliverde. Era difícil distinguirlo en la grabación, pero Katsuki pudo ver que, en lugar de encogerse como lo habría hecho de joven, el peliverde se irguió con la cabeza bien alta. Interesante. Era estresante verlo. Deku estaba en un grupo con una morena bajita, una chica loca con rastas rosas y un chico con cabeza de cuervo. No entendió la combinación hasta que los vio trabajar juntos. Ah. Eso tenía sentido. Era increíble ver a Deku en acción. Sus habilidades analíticas de niño parecían estar más afinadas y su grupo esquivó y luchó lo mejor que pudo. Si Katsuki se mordiera las uñas, ahora serían un tocón mientras el último minuto se agotaba con Izuku habiendo perdido el 1.000.000. Vamos, Deku, pensó. No dejes que esos aspirantes te dejen en evidencia. La batalla terminó con un choque. Katsuki no estaba seguro de lo sucedido, pero cuando se mostraron las puntuaciones, se demostró que Deku estaba a la altura, ya que terminaron con los mismos puntos con los que empezaron. Habían recuperado el 1.000.000 y eran primeros al comenzar la tercera ronda. Llegamos. Anunció Masaru mientras todos saltaban del vehículo a toda prisa. Corrieron hacia el estadio sin pensarlo 2 veces. Solo pensaban en encontrar a Deku. Aizawa estaba cansado. Había tenido una patrulla anoche que terminó con él atrapando a los villanos que Izuku había capturado esa noche. Tanto él como la pelirroja no pudieron irse a dormir hasta las 5 de la mañana, lo que significaba 2 horas de sueño completo antes de despertar para estar en este torneo deportivo olvidado. Izuku estaba extasiado. A Aizawa, sinceramente, le daba igual. Sin embargo, podía decir que estaba increíblemente orgulloso de que Izuku se enfrentara a tanta gente con peculiaridades y saliera victorioso tanto en la primera como en la segunda ronda. Se suponía que habría un largo intermedio entre el segundo y el tercero para rehacer el campo. Esto significaba que Aizawa planeaba aprovechar cada segundo para echarse una siesta. Imaginen su decepción y enojo cuando ese plan se echó por la borda. Oye, Eraseread, llamó una voz por la radio cerca de él. Tenemos a 3 personas intentando entrar a los niveles inferiores del estadio para los estudiantes que exigen ver a Midoriyaya. Dicen que lo conocieron de niños. Queremos que tomes la decisión. Aizawa dejó escapar un profundo suspiro y se puso de pie. Bajó en 5 minutos, respondió por la radio. Si alguien del pasado de Izuku estaba allí para hacerle la vida imposible, Aizawa quería encargarse personalmente de ello. Pudo oírlos antes de verlos mientras se acercaba al corredor donde estaban retenidas las personas. Te exijo que me dejes ver a Izuku. Una voz de mujer resonó con ira. ¿Dónde está Deku? Preguntó con voz de adolescente. Aizawa apretó los dientes. ¿A quién se le ocurrió llamar inútil a su hijo? ¿Qué clase de broma era esta? Cariño, tranquilízate. No nos conocen, dijo una voz de hombre. Al menos no parecía estar gritando hasta quedarse ronco como los otros dos. Cuando Aizawa dobló la esquina, por fin los vio en persona. Era una familia de 3. Un hombre mayor con gafas y cabello castaño claro, una mujer con el pelo rubio de punta y ojos rojos que parecían brillar de ira, y un adolescente que parecía ser su copia exacta. Algo le resultaba familiar. Antes de que la familia lo notara, uno de los compañeros que estaba a cargo de la seguridad se le acercó con más información. Esta familia afirma conocer a Midoriya Izuku desde que nació. Nos dijeron que lo han estado buscando durante los últimos 4 años y que quieren verlo de inmediato, dijo el compañero en voz baja. Me parecen familiares, dijo Aizawa en voz alta. El compañero simplemente lo miró. Señor, son los Bakugou. Cuando Aizawa respondió con una mirada vacía, el compañero continuó. Son dueños de Bakugou Fashion Incorporated y del modelaje. Básicamente, tienen el monopolio de la moda para héroes. Eso le hizo clic en la cabeza, pero había algo más. Cuando la familia finalmente lo vio y se volvió hacia él como buscando respuestas, lo entendí. Vio una pequeña foto en un marco destartalado. En ella estaba el pequeño Izuku, de unos 5 años, con su madre y otra familia.
Una familia compuesta por un hombre mayor de cabello castaño y una mujer de cabello rubio de punta. En el centro estaban los dos niños pequeños, una copia exacta de la mujer rubia que rodeaba los hombros de Izuku con su pequeño brazo, ambos con sonrisas que rivalizaban con la intensidad del sol. Dos voces resonaron a la vez. ¿Quién eres? ¿Por fin me vas a dejar ver a mi ahijado? No me importa si eres Eraserhead. ¿Dónde está Deku? Aizawa levantó las manos para intentar detener sus preguntas. Tranquilos, el otro hombre puso las manos sobre los hombros de su familia. No podemos obtener respuestas si no dejan hablar al héroe. La respuesta de los otros dos fue un gruñido, pero callaron. Soy el prohéroe Eraserhead, como mencionó tu hijo, dijo Aizawa, asintiendo al adolescente. Soy el profesor de Midori Izuku aquí en la escuela, además de su tutor. Los tres abrieron los ojos con sorpresa y lo que parecía ser esperanza. ¿Podemos verlo? Preguntó el rubio más joven. Por favor. Su voz se quebró al pronunciar la palabra, como si nunca la hubiera dicho. Por la expresión de asombro en los rostros de sus padres, quizá no. Aizawa decidió confiar en su instinto. Le decía que eran buenas personas a pesar del horrible nombre que había usado el adolescente. Parecían haberse preocupado de verdad por Izuku. Aizawa solo deseaba saber por qué la pelirroja nunca los había mencionado. Nunca había querido preguntar por la familia de la foto. Siempre temía la respuesta. Quienquiera que fueran, sin embargo, parecían haber sido cercanos a su hijo en algún momento. Con un pequeño suspiro, Aizawa levantó un dedo mientras buscaba en su teléfono. En un instante sonó, pues tenía al chico en marcación rápida. Moshi Moshi, resonó su voz. La familia estaba en un silencio sepulcral. El adolescente frente a él parecía no respirar, y todos tenían los ojos húmedos. Oye, necesito que bajes al pasillo 3, junto a la sala de espera 1, dijo Aizawa. Necesito que confirmes algo antes de la tercera ronda. De acuerdo, podía oír la confusión impregnando la voz de la pelirroja al responder. Llego en 3 minutos, no estoy muy lejos. Con un pequeño clic, la llamada terminó y Aizawa se quedó en el pasillo con 3 personas que parecían esperar malas noticias. Simplemente no dijo nada. Katsuki vibraba. Deku se acercaba. Deku estaba vivo. Deku estaba cerca. Habían pasado 4 años. 4 largos años, y pronto volvería a ver a su Deku. Por fin. Katsuki no era de los que lloraban, pero cuando escuchó la suave y débil voz de su mejor amigo de la infancia a través del teléfono del profesional, se le saltaron las lágrimas. La vieja ni siquiera podía burlarse de él porque tanto ella como el viejo eran iguales. Los minutos siguientes a que Eraserhead colgara fueron un infierno. Katsuki no se atrevía a decir nada, y el profesional no les contaba nada. Todo estaba en silencio, pero pronto, muy pronto, Katsuki oyó pasos al final del pasillo y una voz familiar. Oye, papá. ¿Qué hacías? Deku dobló la esquina y su voz se apagó al encontrarse con unos ojos verdes rojos. Katsuki, sinceramente, no se avergüenza de decir que sollozó mientras corría hacia el chico que había extrañado como si extrañara una parte de sí mismo durante los últimos años. Deku. Katsuki se estrelló contra Deku antes de que pudiera terminar de decir nada. Poco después, otros 2 cuerpos los embistieron, casi causándoles un impacto en el suelo. Deku pareció estabilizarlos a todos de forma notable. Izuku. Mocoso. El anciano y la bruja gritaron juntos. Tía. Tío. La voz de Deku tembló. ¿Qué? ¿Cómo? Estábamos viendo el festival deportivo, explicó la vieja bruja. Te vimos quedar en primer lugar en la carrera de obstáculos, añadió el anciano. Deku, idiota. Gritó Katsuki con la voz entrecortada, aferrándose con más fuerza al uniforme de Deku. Entraste en la UA. Lo lograste. Fue entonces cuando el peliverde pareció comprender por fin lo que estaba sucediendo. Con la respiración entrecortada, rompió a llorar, agarrándose furiosamente a cualquier parte de la pequeña familia que pudiera alcanzar. Por la forma en que lloraba el niño, parecía que el mundo se acababa. Con las rodillas débiles, todos se desplomaron en el suelo sin soltarse ni un segundo. Ay, cariño, la voz de la bruja era más suave de lo que Katsuki la había oído jamás. ¿Qué te pasó? Su voz también sonaba destrozada. Katsuki se apartó un poco, lo justo para mirar a Deku de frente. Fue entonces cuando supo a qué se refería su madre. Deku estaba herido, y mucho. Cicatrices le surcaban el rostro. Una le atravesaba el ojo derecho, dejándole el párpado permanentemente abierto y el ojo gris y nublado. Katsuki podía ver otras cicatrices por todo su cuerpo.
Una le cruzaba el cuello ligeramente inclinada, y muchas se entrecruzaban sobre sus antebrazos, expuestos al tener las mangas arremangadas. Deku, el pequeño, con la piel impecable a pesar de todo lo sucedido, ya no existía. ¿Qué había pasado en los últimos 4 años? Lamento interrumpir, dijo la voz profesional suavemente desde atrás, también con un sonido entrecortado. Pero Izuku, tienes que estar en el campo pronto. He estado entreteniendo el asunto todo lo posible, pero no podemos esperar mucho más. Aún llorando, pero sin sollozos entrecortados, Deku se apartó y los miró a todos como si no creyera que estuvieran allí. Como si pensara que desaparecerían con solo parpadear. Katsuki agarró la palma áspera y callosa del otro chico mientras la bruja le acariciaba la mejilla pecosa. No te preocupes. Por fin te encontramos después de 4 años buscándote, le aseguró con dulzura. No nos vamos a ninguna parte. Sí, Katsuki tuvo que detenerse y carraspear al oír esa palabra entrecortada. Idiota, no te vamos a perder otra vez, así que sal y dales una paliza a todos. Demuéstrales que no necesitas un don para ser un héroe. Katsuki ayudó a Izuku a levantarse mientras hablaba. Aquí estaremos. Fue en ese momento cuando Deku se puso de pie, que golpeó a Katsuki. Con una sonrisa satisfecha, Deku respondió, limpiándose bruscamente las últimas lágrimas de las mejillas. No me quites los ojos de encima. Oh. Oh no. La cara de Katsuki se inundó de rojo cuando Deku se dio la vuelta y marchó a la sala de espera. Oh no. El pequeño y dulce Deku, que siempre fue más pequeño en altura, peso y musculatura, que siempre parecía suave y casi frágil, que siempre caminaba con una joroba hundiéndose en sí mismo con su falta de confianza, ya no existía. En su lugar estaba el pelinegro, que era casi un pie más alto que el rubio, que estaba cubierto de cicatrices, y Katsuki jura que vio un atisbo de tatuaje en su cuello y antebrazos, que se erguía alto y erguido con una confianza nunca antes vista, que exigía atención, que estaba en forma y muy bien relleno, que parecía que podía asumir lo que el mundo le enviara sin miedo. En su lugar estaba alguien dolorosamente familiar y completamente nuevo al mismo tiempo. Oh no. Su pequeño amigo de la infancia, estaba bueno. Katsuki estaba en problemas. Dame tu número. Katsuki apenas notó que Eraserhead hablaba con su familia. Después de la competición, creo que lo mejor será que nos veamos. Quizás podamos cenar esta noche y Izuku pueda hablar con ustedes. Por supuesto, respondió rápidamente su viejo. ¿Tienes asientos para la competencia? Preguntó Eraserhead. Si no, seguro que podemos invitarte al palco y ver la competencia desde allí. No te molestes. Rugió la vieja con una carcajada. ¿Ves? Giannis nos obligó a comprar entradas hace un mes. Nos sentaremos en la sección VIP. Con eso, los Bakugou comenzaron a dirigirse a sus asientos. Katsuki apenas se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, pues necesitaba que lo arrastraran. Ni siquiera gritó ni maldijo a sus padres por guiarlo como a un niño por los pasillos. Si hubiera estado atento, habría visto la risa desbordante en las caras de sus padres. Sabían exactamente lo que pasaba por su cabeza. Justo cuando llegaron a sus asientos, la voz de Present Mig resonó por los altavoces. Muy bien, todos saluden. Una ovación estruendosa recorrió el estadio, devolviendo finalmente a Katsuki al presente. Bienvenidos de nuevo a la tercera ronda del festival deportivo de este año. Hemos visto grandes sorpresas y actuaciones increíbles hoy, así que ¿quién está listo para la batalla? Más vítores llenaron el aire, y esta vez Katsuki pudo unirse. Primero tenemos al chico que ha sorprendido a todos con su constante primer puesto a pesar de su falta de don, Midoriya Izuku. Gritó Katsuki con fuerza. Contra un chico que no ha destacado mucho en esta competición, Shinzo Itoshi. Comencemos. Una fuerte alarma resonó en el aire y la pelea comenzó. Katsuki estaba al borde de su asiento, apretando los dientes. No hubo vacilación en las reacciones de ninguno de los dos chicos. En cuanto sonó la alarma, se atacaron mutuamente. Ambos se lanzaron puñetazos y patadas sin piedad. Desde donde estaba sentado, Katsuki podía ver al chico de cabello lila hablando sin parar, pero Deku no abrió la boca ni una sola vez. Tenía los labios apretados y no cesaba sus ataques. Katsuki observó cómo el otro chico empezaba a retrasarse, sus movimientos se volvían torpes y lentos. Empezó a fallar sus esquivas y los golpes lo azotaban. Cuando el chico de cabello lila lanzó su siguiente golpe, Izuku giró su cuerpo junto con el golpe y lo agarró del brazo. En un movimiento rápido, Deku apoyó la espalda contra el pecho del otro con el brazo del chico agarrado por encima del hombro y lo levantó, enviándolo fuera de los límites. Katsuki y su familia se pusieron de pie al instante, gritando.
Míralo, mundo. Quería gritar Katsuki. Mira a nuestro Deku. Capítulo 10. El festival de deportes, continúa. Deku vibraba. Desde el entrenamiento de batalla del segundo día de clases, Izuku había estado entrenando con Shinso. Había decidido que quería al marginado social como amigo, y básicamente forzó la amistad, pero bueno, nunca había oído al de cabeza morada quejarse en serio. Le había pedido que entrenara con él esa primera semana, y fue entonces cuando Izuku se dio cuenta de que era un desastre. Estaba en forma, pero no sabía cómo mover el cuerpo en los ataques ni la defensa personal básica. El otro dependía demasiado de su don, lo cual simplemente no servía. Así que Izuku se encargó de entrenarlo. Varias veces a la semana, se reunían para que Izuku le transmitiera sus conocimientos al otro adolescente. Cuando Izuku supo que serían los primeros en pelear uno contra uno, se emocionó. Era hora de ver qué había aprendido Shinso durante la intensa pelea. Shinso se esforzó al máximo durante toda la pelea, asestó buenos golpes y fue implacable con sus burlas y bromas para que Izuku se rindiera y respondiera, pero unos meses de entrenamiento contra 4 años de experiencia siempre iban a favorecer a Izuku, y no es que Izuku fuera arrogante. No había nada seguro en la vida, pero en ese momento, se demostró que era cierto. Corrió junto a su amigo hasta la zona de asientos de la clase 1A. Al ir a sentarse entre los vítores y felicitaciones de sus compañeros, lo comprendió. Kacchan. Kacchan estaba aquí. No fue un sueño ni una alucinación. Los Bakugou lo encontraron y lo buscaron. Lo extrañaban. Kacchan lo abrazó con fuerza. Mitsuki le besó la frente como de niño. Masaru le alborotó el pelo con esa suave sonrisa tan familiar. Sin quererlo, las lágrimas brotaron de sus ojos y rodaron por sus mejillas. «¡Guau, tío!», gritó Kirishima de repente. «¿Qué pasa? ¿No deberías alegrarte de haber ganado?». Izuku rió entre dientes húmedamente, frotándose las mejillas con el puño mientras todos miraban con curiosidad. Yo solo, su voz se quebró al derramarse más lágrimas. Un hipo. Mi amigo está aquí. Ante las miradas confusas, Izuku continuó. Mi amigo de la infancia. Yo no, otro hipo. No lo he visto en 4 años. Un sollozo. Me encontraron por el festival. ¿De verdad vinieron a buscarme a mí? Su voz se quebró. Entonces Izuku volvió a formar parte de un abrazo grupal, solo que esta vez involucraba a algunos miembros más. Estoy tan feliz por ti, escuchó Izuku que Yaomomo decía suavemente, con la voz quebrada. Los vítores estallaron desde las gradas a su alrededor, llamando su atención sobre la pelea que se estaba desarrollando. Oh. Estaba sucediendo. Cuando Izuku bajó la vista, vio a una chica de la clase B con grandes puños saliendo del ring desbocada, como si su gravedad hubiera desaparecido. En el centro del ring estaba Uraraka con una sonrisa de orgullo. La clase 1A se separó y vitoreó, pero nadie se movió demasiado de sus nuevas posiciones, excepto Kaminari, cuya pelea era la siguiente. Antes de que el rubio eléctrico se fuera, le puso la mano en el hombro a Izuku y la estrechó brevemente. Hazlo bien ahí fuera, hombre. Demuéstrales de qué eres capaz, dijo el otro adolescente mientras se marchaba. ¿Los verás luego? Koda le hizo señas cuando lo miró. Izuku se detuvo un momento al darse cuenta de que no sabía nada, pero sí conocía a Kacchan. Dijo que no volvería a perderlo, lo que significaba que volvería a verlo. Tenía que confiar en ello, porque Izuku no soportaba perder a su familia de nuevo después de haberlos recuperado. Así que, con un firme asentimiento, respondió con un gesto. Por supuesto. Tras finalmente tranquilizarse, Izuku sacó su infalible libreta y empezó a tomar notas. Cuando Uraraka regresó, Izuku se detuvo un momento para sonreírle y felicitarla, antes de seguir escribiendo. No pudo evitar estremecerse cuando Denki fue derrotado contundente y rápidamente. Y no pudo evitar reírse para sí mismo al ver a su nuevo amigo Atsumei correr con las piernas de motor como un pony de exhibición durante 10 minutos. Increíble. Era divertido ver y estudiar pelea tras pelea. Su cuaderno se llenó enseguida. Entonces llegó la última pelea de las primeras batallas. Zero contra Todoroki. Terminó en un instante. Un glaciar se alzaba en medio del estadio mientras todos se quedaban paralizados en sus asientos por la sorpresa. Izuku observaba con asombro y cierta confusión a los dos chicos. Uno, victorioso pero con aspecto arrepentido, y el otro congelado en hielo. El rostro de Todoroki parecía triste mientras descongelaba el hielo. Izuku estaba frustrado y preocupado por el chico. Estaba desperdiciando su potencial al limitarse sin su fuego. El adolescente podría hacer mucho más si lo usara.
A continuación, volvió a ser él, así que mientras el hielo se derretía y retiraba lentamente del estadio, Izuku se dirigió de nuevo a la sala de espera. Las palabras que le dijo a Kacchan resonaron en sus oídos. No me quites la vista de encima. Izuku podía confiar en el momento oportuno. Sabía que era capaz de más de lo que la mayoría creía, pero a veces se preocupa. Si pierde, sobre todo si sale fácilmente, solo avivará lo que todos le han dicho. Que no puede ser un héroe. Que no debería serlo. Que era una pérdida de espacio o una carga para los demás. Que solo causaría más daño que bien. Quizás no sea así en realidad. Ha ganado las 2 primeras rondas y va a la segunda ronda de los combates 1 contra 1, pero Izuku necesitaba demostrarse a sí mismo, necesitaba demostrarle a Kacchan, que lo que había trabajado toda su vida era posible. En la sala de espera, Izuku estaba sentado. Uraraka iba a ser un oponente difícil. No tenía forma de luchar a larga distancia, lo que significaba que, en cualquier momento, Uraraka podría tocarlo y dejarlo sin peso. ¿Cómo lo combate? No tiene paredes ni techo que controlen sus movimientos. Estaba solo en una superficie plana. Oh. Espera. La semana pasada, Izuku solicitó el uso de sus objetos de apoyo, creados por él mismo. Aún no los había usado en el torneo, pero quizá era el momento de usarlos. Sonrió con suficiencia. Quizás funcionara. Por un lado, tenemos a uno de los favoritos del torneo, Midoriya Izuku, luciendo objetos de apoyo creados por él mismo. Versus. La chica que tiene a todos en vilo, Uraraka Ochako, comienza. Uraraka fue rápida. Cargó contra Izuku desde la puerta, con las manos abiertas a los lados. Al alcanzarlo, Izuku saltó alto, evitando el contacto, girando en el aire. Aterrizó suavemente mientras ella se tambaleaba al detenerse junto a la línea. Se giró con una expresión de determinación en el rostro. Izuku simplemente extendió los pies y se agachó en posición de batalla, pero cuando ella comenzó a moverse, él la esquivó rápidamente. Quería debilitarla un poco antes de que pudiera usar su don. Era como jugar al gato y al ratón. Uraraka era rápido, pero Izuku era más rápido, persiguiéndolos una y otra vez por el círculo. Los abucheos llegaron desde las gradas por jugar con la chica, pero Izuku los ignoró. Le daba igual. Si iban a degradar su pelea de esa manera, Izuku no iba a considerar sus comentarios dignos de ser escuchados. Uraraka pareció estar de acuerdo y apretó los dientes. Sus dedos rozaron su chaqueta justo cuando sintió una fuerte patada en el costado. La patada fue suficiente para hacerlo tambalearse hacia un lado, dejándolo un poco sin aliento. Con su lapsus al correr, Uraraka logró ponerle una mano encima, dejándolo ingrávido. Una mirada de suficiencia cruzó su rostro, pero cuando Izuku no empezó a flotar a pesar de la falta de peso, pareció confundida y preocupada. Lo que no contaba era que Izuku se había puesto sus suelas de hierro con peso. Ambas pesaban unos 11 kilos cada una, así que eran bastante potentes y ayudaban a Izuku a trabajar los músculos de las piernas. Esto lo mantenía con los pies en el suelo. El cambio de gravedad era extraño, pero Izuku había luchado con algo aún más extraño. Ella intentó agarrarlo para lanzarlo, pero Izuku saltó, y con la falta de gravedad, saltó alto. Usó su tiempo en el aire para observar y planear su siguiente movimiento. Necesitaba acercar a Uraraka a la línea para que todo saliera bien. El peso de sus zapatos lo derribó con fuerza, y rodó con el aterrizaje para evitar lesiones e intentar alejarla del centro. Funcionó. Ella se movió para seguirlo, apuntando bajo. Parecía que quería tocar sus zapatos, contrarrestar el peso para que no tuviera una fuente de gravedad y así poder desorientarlo. Con su férrea determinación y concentración, Izuku podía guiarla más allá de sus necesidades. Ella se acercó y se abalanzó. Con un movimiento rápido, Izuku se quitó la chaqueta y con destreza la ató a las manos y muñecas que extendía intentando alcanzarlo. Tiró de Uraraka para encararlo y se lanzó hacia atrás, cayendo con Uraraka de cara a él. Intentó usar su don, pero solo pudo tocar su chaqueta deportiva. Cuando su espalda tocó el suelo, él levantó los pies y los clavó en su estómago, lanzándola por encima de su cabeza para darle un poco más de aire y superar la línea. Con un golpe sordo y un gemido, ella cayó al suelo con los pies fuera de los límites. Midoriya gana. Gritó Present Mic, lo que finalmente volvió a enfocar los sonidos del estadio. Hubo ovaciones, no tan fuertes como antes, pero al menos ya no abucheaban. Izuku se dirigió hacia Uraraka, que todavía estaba allí acostado respirando con dificultad. Buena pelea, dijo extendiendo la mano para ayudarla a levantarse. Ella lo miró un momento antes de sonreír y chocar su mano con la de él. Sin dificultad, la ayudó a ponerse de pie mientras ella liberaba su don.
Fue impresionante, dijo mientras salían del campo. Necesito practicar más el combate cuerpo a cuerpo, se lamentó. Izuku asintió. Siempre he creído que la mayoría de la gente confía demasiado en sus dones en cada pelea, así es como te conseguí. Si te esfuerzas por aprender más artes marciales y defensa personal, te ayudará a largo plazo. Se giró hacia él con fuego en la mirada, levantando un brazo como si estuviera flexionándolo. Mejoraré, y la próxima vez que peleemos en este escenario, te ganaré. Izuku parpadeó sorprendido antes de que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro. Le tendió la mano, que ella al instante estrechó. Lo espero con ansias. Para cuando regresaron a las gradas, Ida estaba luchando contra la chica de la vid que había vencido a Denki. Si bien la pelea entre Denki y ella fue corta a su favor, en esta ocasión fue todo lo contrario. Izuku hizo una mueca de dolor en señal de compasión cuando la empujaron fuera de la cancha en cuestión de segundos. Fue una pelea increíble, ustedes dos. Gritó Asido mientras se levantaba para bajar, pues su siguiente pelea era la siguiente. No creo que pueda superarla, pero daré lo mejor de mí. ¡Genial! Buen trabajo, chicos. Felicidades, Midoribro. Se oyeron vítores en las gradas de la clase 1A. Izuku sintió que se le encendían las mejillas con tanto ánimo positivo. Uraraka también parecía sonrojarse, frotándose la nuca con expresión avergonzada. Perdí esta vez, pero voy a mejorar. Proclamó mientras la clase aplaudía su declaración. Con un pequeño suspiro, Izuku se dejó caer en el asiento junto a Koda. Buena pelea, afirmó el chico tímido. Gracias, respondió Izuku con una sonrisa cansada. Estaba muy preocupado por luchar contra ella. Si se hubiera centrado más en el combate en lugar de solo en su don, no creo que hubiera podido ganar. Koda lo miró inquisitivamente por un segundo. Ya sabes, la mayoría de la gente no pensaría así. ¿Por qué? Preguntó. Todo se dijo entre la multitud mientras peleaban. Izuku lo miró con expresión avergonzada. No los escuché. ¿Qué decían? Te abucheaban por jugar con ella. Decían que era una niña y que no debías tratarla así. La llamaban frágil y cosas así. De repente una mueca cruzó su rostro, confundiendo a los compañeros que observaban la interacción sin saber lo que se estaba diciendo. ¿Qué parte de esa chica es frágil? Es competitiva y llegó a la UA con una de las mejores puntuaciones. Podría conquistar el mundo y ganar, y cuando mejore aún más, será una fuerza a tener en cuenta. Podría ganarlo todo un año. Sobresaltado, Izuku se incorporó rápidamente y se giró hacia Uraraka, quien estaba hablando con Tsu. Uraraka. Llamó con firmeza. Ella se giró rápidamente para mirarlo con el rostro confundido. No perderé contra ti la próxima vez, así que demuéstrale a este estadio lo que una chica tan frágil como tú puede hacer. Dijo frágil con toda la desfachatez posible para asegurarse de que ella entendiera lo que pensaba. Ella y los demás la miraron sorprendidos antes de que un nuevo fuego iluminara sus ojos. Me aseguraré de que todos sepan lo fuerte que soy. Izuku asintió con firmeza antes de sonreír. Le alegró ver que perder no la desmoralizaba en absoluto. Al contrario, estaba más preparada que nunca para esforzarse por ser una heroína. Este festival deportivo quizá fuera para entretener a las masas, pero para los estudiantes era para mostrarles sus debilidades y animarlos a esforzarse más por ser mejores. Cada año, demostraban quiénes eran a sí mismos, a sus compañeros y al mundo. El año siguiente iba a ser divertido. Izuku no se concentró en los combates hasta que llegó Kirishima contra Todoroki. Sacó su cuaderno para prepararse. Ojalá consiga más esta vez. Con la bocina sonando para dar inicio, comenzaron. Todoroki empezó con su hielo, pero mucho más pequeño que cuando se enfrentó a Zero. Kirishima lo rompió fácilmente con su endurecimiento y se esforzó por acercarse. Rompió el hielo que Todoroki le enviaba una y otra vez hasta que Izuku vio que el chico perdía velocidad. Esta era una pelea de desgaste, y era obvio que la resistencia de Todoroki superaría a la del oponente. Efectivamente, con la siguiente ola de hielo, la piel de Kirishima se suavizó. Al ser alcanzado, cayó al suelo y quedó tendido. Midnight se acercó para revisarlo antes de declarar. Kirishima está inconsciente, Todoroki gana. El estadio se llenó de vítores e Izuku se levantó para dirigirse al punto de partida por tercera vez. Esta vez, volvería a luchar contra Ida. Lo único que Izuku llevaba consigo al salir al anuncio de Present Mickey eran sus suelas de hierro, que también eran tacos. La última vez que peleó, usó sus porras, pero Izuku quería demostrarse algo. Quería saber que podía hacerlo solo sin ayuda. Además, Ida habría sido cauteloso con sus porras de todos modos. Mientras esperaban el comienzo, Ida lo fulminó con la mirada desde el otro lado.
Había fuego tras sus ojos azules y rencor por su último combate. Izuku no iba a rendirse fácilmente. Capítulo 11. Una pelea más cerca. Katsuki estaba a punto de sufrir un ataque al corazón. ¿Era el pelinegro que estaba en el campo realmente su Deku? ¿El chico que lloraba a la mínima y nunca quería defenderse? Este chico era brutal. A Katsuki le encantó. Le encantaba porque se daba cuenta de que Izuku se estaba conteniendo. No como si menospreciara a su competencia, sino porque podía causar daño y no quería hacerlo en un festival. Probablemente ni siquiera era consciente de ello. Katsuki lo notaba en la tensión de los brazos y el cuerpo del chico mientras luchaba. Lo veía en el exceso de tiempo, pensó el pelinegro durante su combate. Katsuki no dudaba de que podía luchar con más fuerza. ¿Cómo había llegado a ese punto? Katsuki no lo sabía. Le preocupaba y le impresionaba a la vez. La pelea contra la chica flotante fue impresionante. Los reflejos de Deku eran rápidos y tenía un control absoluto de cada parte de su cuerpo. Cuando la multitud empezó a abuchearlo y a hablar mal de él, Katsuki se puso furioso. Al abrir la boca para gritarles a quienes lo rodeaban, Mitsuki se le adelantó. Cállense la boca. Si no ven que esa chica lo está dando todo, no merecen ser héroes. Resulta que su palco estaba justo al lado de los locutores porque por el altavoz se oía la voz de Eraserhead. Bakugou tiene razón, y para quienes no lo hayan oído, lo repetiré. Si menosprecian a esa chica por cualquier motivo o a Midoriya, entonces no entienden esta pelea. Ambos lo están dando todo, y si Midoriya minimizara su lucha por ella, sería un insulto. Ella es más fuerte que cualquiera de ustedes que les están gritando a mis estudiantes. Si les faltan el respeto a cualquiera de ellos en esta pelea, no merecen ser héroes. Mitsuki se recostó con los brazos cruzados y una mirada fulminante. Katsuki nunca es de los que admiten que sus padres son geniales. Preferiría morir antes que hacerlo, pero en ese momento, de verdad le agradeció a la vieja. Cuando se giró, vio el golpe final de Izuku, lanzando a la chica fuera de los límites del campo y dejándola de espaldas. Los vítores del público fueron tibios, pero Katsuki lo compensó. Gritaba. Deku pasó a la siguiente ronda. Todos en ese estadio observaron cómo los dos competidores, la víctima y el torturador, como la multitud había intentado interpretarlo, se sonreían y salían del estadio juntos, conversando. De eso debería tratarse esta competencia. Katsuki ignoró las demás peleas. Estaba allí solo por Deku. Normalmente estaría observando con atención, pero este año tenía algo en que concentrarse. Así que, mientras se oían ruidos de peleas y choques desde abajo, miró hacia las gradas intentando encontrar al peliverde. Finalmente, vislumbró un destello del color familiar al otro lado. Estaba demasiado lejos para distinguir los detalles, pero pudo ver que el chico estaba encorvado sobre algo. Una burla, seguida de una sonrisa cariñosa, se dibujó en su rostro. El nerd seguía escribiendo en sus cuadernos. Clásico y tan familiar. Entonces, la pelinegra se levantó y se fue. Impactado, Katsuki miró hacia el campo y vio que la última pelea había terminado. Le tocaba el turno a Deku. Esta vez, el peliverde se enfrentaba a un tipo con poderes en las piernas. Era una peculiaridad interesante. ¿Qué haría Deku esta vez? Parecía haber tensión en el campo mientras los dos estaban uno frente al otro. Comenzar. Fue un torbellino de movimiento. Más rápido de lo que Katsuki podía comprender. El maquinista salió disparado por el suelo mientras sus motores rugían. Deku, con reflejos que parecían casi imposibles, se hizo a un lado. Mantuvo sus movimientos concisos y lo suficientemente amplios como para estar siempre fuera del alcance del otro. Así es. Con esa velocidad, controlarlo es difícil. Probablemente no pueda cambiar de dirección con facilidad. Si quería alcanzar a Deku, tendría que reducir la velocidad. Al igual que con la chica flotadora, se convirtió en un juego del gato y el ratón, y Deku sobresalía como el ratón. Siempre lo había hecho, solo que esta vez, fue a propósito. Con el tiempo, el maquinista empezó a reducir su velocidad, lo que facilitaba seguirlo con la vista y ver qué hacía. En la siguiente pasada, Deku se hizo a un lado, pero el otro pudo seguirlo mejor y le asestó un golpe en el costado. Katsuki hizo una mueca desde su asiento. Fue duro, pero Deku no cayó. En cambio, la pelirroja no se movió, recibió el golpe y atacó de inmediato. Porque si el maquinista lo golpeaba, significaba que era lo suficientemente lento como para atraparlo. Deku agarró el brazo del chico antes de que pudiera soltarse y se subió a los hombros del otro adolescente, rodeándolo con las piernas por la cintura.
El chico de la locomotora salió disparado, más rápido de lo que la gente podía procesar, y una mancha verde atravesó el aire con él. Parecía que el chico intentaba usar esta nueva posición para lanzar a Deku por encima de la línea al acercarse, pero justo cuando estaba a punto de caer, el chico se desplomó. Deku rodó sobre sus hombros al estrellarse contra el suelo, deteniéndose justo antes de la línea. ¿Qué había pasado? La multitud guardó silencio. Ni siquiera Present Mic, desde la cabina, dijo nada, mientras Deku permanecía sentado en el suelo, respirando agitadamente, junto al chico, que se había encogido de dolor. Bastaba con un pequeño empujón con el pie para sacarlo de la zona de juego. Ida está fuera de los límites, gritó Present Mic con voz estrangulada. Midoriya gana, sonó la voz monótona de Eraserea después de que Present Mic hiciera una pausa demasiado larga y emitiera ruidos incoherentes. Claro que sí. Gritó Katsuki de repente, animando por fin a la multitud, que lo seguía animando a la pelirroja. Ese es mi Deku. Katsuki vibraba. Deku iba a la final. Izuku observó con culpa cómo se llevaban a Ida en camilla. No quería lastimarlo, pero cuando llegó el momento decisivo e Izuku se enfrentaba a la derrota, no podía permitirlo. Sobre los hombros de Ida, mientras se precipitaba hacia la línea para intentar derribar a Izuku, hizo lo único que se le ocurrió en ese momento. En una de sus sesiones de entrenamiento, aprendió algo de Krav Maga y allí aprendió varios puntos de presión para dejar inconsciente a alguien o herirlo. Con las manos clavadas en los hombros del chico, solo necesitó un pequeño ajuste para meter los dedos en el hueco detrás de sus clavículas. Esto no dejaría inconsciente a nadie, pero causaba un dolor intenso. Suficiente para que el chico cayera e Izuku ganara. En retrospectiva, sabía que tenía otras opciones. Podría haber evitado lastimar al chico, pero lo hecho estaba. Izuku estaba en la final. El siguiente combate decidiría a quién se enfrentaría, así que Izuku se quedó junto a la puerta a observar en lugar de subir a la cabina. Además, siendo sinceros, el golpe que recibió de Ida le hizo más daño del que quería admitir. Le dolían las costillas y, al clavar los pies en el suelo o al moverse, algo en sus rodillas se tensó. Izuku no quería tener que subir las escaleras. Podía ir con Recovery Gel, lo sabía. Pero no quería molestarla. Además, la curación lo cansaría y necesitaba estar alerta para su próxima pelea. Todo irá bien. La pelea entre Tokoyami y Todoroki fue interesante. Fue brutal y contundente, pero Todoroki ganó. Mientras su hielo distraía a Sombra Oscura, Todoroki logró acercarse a Tokoyami y lo sacó del ring. Todoroki gana. Tendremos unos minutos para limpiar el campo y luego, exclamó Present Mic. Es la batalla final. La multitud enloqueció e Izuku respiró hondo. Mientras observaba con ojos distantes el campo despejado, una conversación anterior le vino a la mente. Las emociones de Izuku estaban desbordadas. Los Bakugou estaban allí. Kacchan también. Kacchan lo abrazó, lloró y dejó que Izuku también sollozara. No hubo gritos ni golpes ni nada. Solo había un montón de gente que no se había visto en años y creía que nunca más se volvería a ver. Pero tenía un encuentro. Tenía que irse y prepararse, así que, con gran reticencia, se alejó, secándose las lágrimas. Midoriya. Una voz estoica lo distrajo de sus pensamientos. Sobresaltado, Izuku se giró y vio al chico de pelo medio mirándolo fijamente. Quiero hablar contigo. Izuku, con la curiosidad zumbando en sus venas, asintió y dejó que Todoroki se acercara a él y lo siguiera hasta la sala de espera. ¿De qué querías hablar?, preguntó Izuku mientras se apoyaba en una de las mesas de la habitación. Todoroki lo fulminó con la mirada desde el otro lado. Al final de la batalla de caballería, me superaste. Tanto que rompí mi promesa. Izuku miró hacia el lado izquierdo del chico, el lado por el que vio asomar llamas durante la pelea. El lado que el chico nunca usaba. Me abrumaste más que cualquiera de los demás. Me sentí amenazado y reaccioné sin pensarlo siquiera. Puede que no tengas ningún don, pero tu poder, tu intimidación, está a la altura de Olmigos. Izuku podría haber gruñido levemente. ¿Por qué demonios lo comparaban con Olmig? Solo quería vivir en paz. Aizawa obviamente te tiene en la mira, dijo Izuku, incómodo, arrastrando los pies ante ese comentario. Y siempre has sido el primero, el número uno. Izuku estaba confundido acerca de hacia dónde iba esto. Mi viejo es Endeavor. Izuku hizo una mueca al oír eso. Ese hombre era un desastre. En su opinión, Japón necesitaba conseguir mejores héroes de alto rango. Así que, si de alguna manera estás conectado con el héroe número uno, aunque solo sea en el ranking, entonces tengo más razones para aplastarte. El rostro del chico de 2 tonos se ensombreció.
Esto seguía sin explicar nada. Matrimonios peculiares, ¿has oído hablar de ellos? Izuku hizo una mueca. ¿Esa práctica anticuada e ilegal? Por tu cara, lo sé, gruñó Todoroki. Luego procedió a explicar su familia y el lado oscuro del héroe número 2. Izuku quería expresar su sorpresa. Que el héroe número 2 jamás pudiera hacer eso, pero no había trabajado como justiciero en vano. Descubrió todos los secretos oscuros, el lado oscuro de los héroes. Se dio cuenta de lo egoístas que eran la mayoría, solo por sí mismos o por la gloria. Cuando Todoroki contó cómo su madre se había vuelto loca y le había quemado la cara, Izuku sintió pena por él. Nadie debería tener que soportar un dolor así, un dolor causado por alguien que debería haberlo protegido. Así que, como número 1 en el examen de ingreso, en los entrenamientos de batalla y en la primera y segunda ronda, te derrotaré sin usar su don. Le demostraré a mi padre que puedo ser el número 1 sin él. Llegaré a la cima, negándole todo por lo que ha trabajado. Con una mirada fija en el rostro, Todoroki se apartó de la pared en la que se había apoyado. Izuku se quedó atónito un instante antes de que las palabras del otro le dieran vueltas en la cabeza. Sin su don. Todoroki, gritó Izuku tras el otro, haciéndolo girarse de nuevo. No puedo entender por lo que has pasado. Esa era la verdad. Si bien Izuku había pasado años horribles en orfanatos y hogares de acogida, sabía lo que era crecer con una madre y una familia amorosas. Sentir amor a su alrededor. Pero también tengo gente que me admira. Gente que cuenta conmigo. Los rostros de los Bakugous pasaron por su mente, así como el de cada persona a la que había ayudado y salvado como el conejo. Así que voy a darlo todo ahí fuera. No voy a contenerme, para que tú tampoco te contengas. Voy a demostrarme a mí mismo y al mundo que tengo un lugar en ese escenario, incluso sin mi don. Voy a ser el número 1. Te venceré con o sin que uses tu poder. La voz de Izuku se alzó con cada frase hasta que gritó esa última parte con pasión desbordante. Los ojos verdes se encontraron con los heterocromáticos en una mirada fulminante. Con un resoplido, el otro adolescente se dio la vuelta y se marchó furioso, mientras Izuku se desanimaba un poco. Se sacudió un poco. Ya se preocuparía por eso más tarde. Ahora mismo, tenía que concentrarse en la pelea que tenía por delante, contra Shinso. Contra eso luchaba. Le daba vueltas en la cabeza las palabras del chico, la imagen de él usando su fuego para liberar a Zero con una mirada triste. Izuku estaba allí para ganar. Eso no iba a cambiar, pero ganar también significaba salvar. Así que, con una respiración profunda y una firme determinación, salió al campo con expresión sombría y manos temblorosas. En la final tenemos al chico que ha dejado a todos boquiabiertos con su actuación de hoy, luciendo algunos objetos de apoyo caseros. Midoriya Izuku. El público gritó con fuerza, y si Izuku escuchaba con atención, podría jurar que oyó a Kacchan gritarle. Versos. Un chico que solo nos ha demostrado la mitad de su poder en cada batalla, ¿cambiará eso aquí? Todoroki Shouto. Verde se encontró con heterocrómico. Comienza. Bueno, espero que les gustara la historia, así que deja tu like y suscribirse, nos vemos.